Movimiento Evita Córdoba. Por supuesto que saludamos esta iniciativa de nuestros compañeros, de Gerardo Moreno, del Movimiento Evita de las Varillas, que además están funcionando y trabajando en forma muy coordinada, unidos y organizados, con todas las otras agrupaciones adherentes al proyecto nacional. Es un día, o vamos camino a un día de fiesta, en el cual la democratización de las voces, la democratización de las opiniones, la posibilidad de la pluralidad, cosa que en nuestro país esto se vio cercenado porque se confundió la libertad de las voces con una concepción de empresa, o sea, la libertad de empresa y la concentración. En nuestro caso en particular, desde el Movimiento Evita y desde la Secretaría de Educación y Cultura, queríamos saludar también otro hecho muy importante y muy significativo, también que va de la mano, porque cuando hablamos de democratización, hablamos también de la posibilidad de que miles y miles de compañeros y compañeras se incorporen al sistema educativo formal. Nosotros sabemos de que desde la década del 90, con todo el sistema neoliberal, muchos ciudadanos argentinos se vieron expulsados del sistema educativo y a veces esa expulsión produjo también la expulsión del mercado laboral. Por eso es que desde el Gobierno Nacional se implementó la Ley de la Educación Obligatoria. Esto significa que se considera que desde los 4 años hasta la finalización del secundario, todos los ciudadanos deben emprender ese camino. Nosotros estamos empeñados en ello y Las Varillas es un eje porque queremos anunciar con mucha alegría que comenzamos con los centros de alfabetización en Las Varillas, próximamente a inaugurarse. Un poco saludar esto, felicitar por el encuentro que va a tener lugar en unos momentos y decir que únicamente con la construcción, con la unidad, con la organización, podemos avanzar hacia la consolidación democrática en todos los ámbitos, en la educación, en la cultura, en la economía, en la sociedad. Vamos a tener muchos problemas y muchos obstáculos. Evidentemente sabemos que el camino que está emprendiendo este proyecto desde el 2003 se ha visto limitado por muchos obstáculos, pero los vamos superando. ¿Saben cómo? Con más acción política. Nada más, muchas gracias. Somos 120, podríamos ser más, y nuestra presentación en sociedad fue la lucha por el papel prensa, por la recuperación de esa empresa que la pagamos todo y que la usó Clarín para armar su gran grupo económico. Por lo tanto, yo voy a hablar de ese lugar hoy. Voy a contar por qué creemos que desde los medios periodísticos gráficos, de los más pequeños, los que tuvimos la espada de Damocles o el palo que marcaba a Saravia en la cabeza todos estos años, fuimos lo que en realidad los esclavos más cercanos a Clarín. Y vamos a ver si podemos comprender con la historia de Clarín por qué llegamos a esta ley de medios audiovisuales, que lo conocemos como ley de medios, porque en realidad lo que está por hacer esta ley es poner justicia y regularizar lo que nos pertenece a todos. Clarín, como grupo económico, más allá del dinero y del poder que ha logrado, lo que realmente nos ha quitado fue la palabra. Desde su diario y después de su incidencia en todos los gobiernos, en toda la vida del país y de nuestra vida, no ha robado, no ha secuestrado la palabra impresa en primer lugar. Y la palabra impresa
en una civilización, en una cultura del papel, como la que estamos despacito dejando en la humanidad, es muchísimo, es la vida misma. Ellos, desde 1977, desde que el asesino de Videla, con las manos ensangrentadas, le cede, le entrega las llaves de la única empresa que produce papel para diarios en el país, desde ese día nos ha secuestrado la palabra hasta hoy, hasta el 2003. ¿Y por qué digo esto? Y porque nuestra cultura está basada todavía en las documentaciones, en lo escrito. Todo pasa por lo escrito. Usted tiene que vender una casa, no cree en la palabra ni en el apretón de mano. ¿Qué hace? Van y firman la escritura. Cuando usted quiere alguna garantía, lo primero que hace es algo escrito. Bueno, eso en la cultura general surge desde la información escrita. Y sobre todo, hace 30 años atrás, cuando aún los medios audiovisuales y no estaba internet, en lo que nos basamos era en el diario. Y antes también, por algo Mariano habla que el destino de la Revolución de Mayo se basó en un diario que venía de Europa, que venía con información de Europa. Por lo tanto, fíjense qué importante que es para nuestra cultura la palabra escrita. Imagínense qué importante es para una sociedad que un diario maneje el elemento fundamental de su existencia. Porque lo que hace un diario es consumir papel, es la base. Bueno, ellos tuvieron en sus manos por 30 años esa fábrica, ese monopolio de papel. Lograron manipularnos una empresa monopólica del insumo más importante de nuestro sector, que es el periodismo gráfico, y encima una empresa que la pagamos todos. Porque el papel prensa surge por una necesidad de que el país tenga su propia producción de papel. Y eso lo generó el Estado en la época del desarrollismo de Frondizi, que culminó la etapa con otro usurpador del poder, que fue Juan Carlos Onganía. Más Onganía desvirtuó la idea desarrollista de tener el consumo de papel nacionalizado y decretó un impuesto del 10% a las importaciones, que la pagamos todo el país, para que Papel Prensa pueda desarrollar su tecnología y tener papel. Cuando esa empresa tuvo volumen como para poder operar y proveer de papel prensa para todos los diarios y periódicos de la República Argentina, las manos ensangrentadas del asesino Videla se le entrega por silencio y por otros negocios a 3 diarios de Capital Federal: Clarín, Nación y La Prensa. Si ustedes recuerdan recién la exposición de Mariano, ya nombró a La Nación y a La Prensa como medios que han influido en otras partes de la historia argentina en contra de los intereses populares o en contra de los intereses del pueblo argentino. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá un sábado a la tarde. Realmente por estos días
hay muchas invitaciones, muchas reuniones como esta, muchas charlas, debates, y bueno, es fantástico ver tanta gente interesada en este tema. Es la única forma. Esto sí está cambiando. Lo veis que está. Por ahí en otros lados más grandes incluso no hay tanta receptividad o tanto interés en la gente como aquí. Lo primero que les quería decir, porque por ahí esas cosas no se dicen, y está bueno reconocerlo y decirlo, es que me llama la atención la cantidad de gente y el interés y la participación. Que es la única forma de empezar a hacer la verdadera revolución, que va a ser usar esta herramienta fantástica que es la ley de medios de comunicación audiovisual, ¿no? La ley es una herramienta nada más, que la podemos usar o no, como un martillo que uno la puede usar o no, o lo puede usar bien o lo puede usar mal, ¿no es cierto? Lo puede usar para construir una mesa o para romperle la cabeza a alguien. La ley lo mismo. Y el verdadero cambio, la verdadera revolución va a ser que nosotros empecemos a meterle poder y meterle poder popular a las comunicaciones, y que empecemos a consumir más críticamente los medios de comunicación, y que empecemos a no tragarnos todos los sapos y todo lo que nos diga este poder que en algún momento intentó ser un poder absoluto y que hoy está en cuestión, ¿no es cierto? La verdad es fantástico que por primera vez se recupere la política, se recupere la discusión ideológica y se empiece a cuestionar este poder de la palabra santa, de la palabra sagrada, este poder de los medios de comunicación concentrados sobre todo, que han ocupado el lugar que históricamente tuvo la Iglesia. Yo lo digo incluso con dolor, porque soy católico, practicante, pero soy el primer crítico de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia históricamente nos ha metido gran parte, no sé si toda, pero gran parte de las porquerías que tenemos en la cabeza, entre ellos la culpa, ¿no? Y nos ha manejado la conciencia. Eso hoy está haciendo los medios concentrados de prensa, ¿no es cierto? Nos está diciendo lo que está bien, lo que está mal, incluso qué nos tiene que interesar y qué no nos tiene que interesar. El otro día estábamos en Misiones con los compañeros de la Secretaría de Cultura de la Nación, y en el hotel tenía ganas de preguntarle al señor cuál era la línea de subte que se tenía que tomar al día siguiente, porque todo el día estaba TN hablando del paro de los metrodelegados, ¿no es cierto? Y no sé en qué le influía al posadeño el paro de los subtes, y así en todos lados. Me acuerdo que en la Universidad del Nordeste, Pedro era en Resistencia, que se había hecho en 2005 una pesquisa, una estadística, y le preguntaban a la gente cuál era su principal preocupación, y el 56% había dicho sufrir un secuestro express. Pero la consulta se completaba con una investigación que decía que en los previos 4 años no había habido ningún secuestro express en todo el Chaco. Pero bueno, nos contaminan tanto que después nos determinan también la forma de actuar, a qué tenemos que tenerle miedo, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que militar, en qué tenemos que creer, etc. Esto sinceramente es fundamental, y es fundamental también para la democracia. Hoy no hay forma de mejorar la democracia, no hay forma de vivir en democracia si no democratizamos la comunicación. Hoy el poder más autoritario y el poder más, yo diría, dictatorial es el poder de los medios concentrados de prensa. Primero y principal porque bajan un discurso único. Con la mentira del zapping nos dicen todo lo mismo, ¿no? Hay una clara defensa de clase de los principales canales y de las principales radios, que a lo mejor pueden ser de distintos grupos económicos, pero todos más o menos repiten el mismo discurso. Ni hablemos del gran grupo argentino que es el Grupo Clarín, que tiene 240 y pico licencias, ¿no es cierto?
Pero eso es el primer gran engaño, hacernos creer que hay diversidad cuando en realidad uno hace zapping y ve más o menos lo mismo. Recién ahora, con la reactivación de los medios públicos y con algunos medios comunitarios que están surgiendo, principalmente a partir de la recuperación de la política, bueno, uno puede ver otras cosas, o puede empezar a ver otras cosas. Yo, por ejemplo, en mi casa, además, por ahí hablamos y hablamos y hablamos, y tenemos que empezar a predicar con el ejemplo, ¿no? Yo tomé una actitud chiquitita, como la del colibrí, después vamos a contar la historia del colibrí, pero fue sacar todos los cables, sacar todo el DirecTV y tener la televisión digital. Para mí es suficiente, tengo 20 canales más o menos, es lo que necesito ver, y la verdad tengo los canales que por ahí son alternativa de verdad, porque dicen otra cosa. Pero digo, primero es un discurso autoritario y antidemocrático y hasta dictatorial, porque es un discurso único. Segundo, es un discurso autoritario porque no permite críticas. Los periodistas estamos acostumbrados a criticar a todo el mundo y defenestrar a los políticos, a los jugadores de fútbol, a los artistas. Somos jueces de todo el mundo, pero nadie nos puede criticar a nosotros, ¿no? Y apenas alguien dice si tal periodista o tal medio de comunicación está trabajando bien o mal, ya nos tiramos al piso y denunciamos que hay censura, que están coartando la libertad de expresión, que están coartando la libertad de prensa. Eso es una actitud antidemocrática. Después, sobre todo, es antidemocrática porque nadie nos elige, porque es un poder enorme el meterse en la casa de cada uno de ustedes. Yo que trabajo en la televisión, quizás a lo mejor no es el canal más visto, pero bueno, imagínense el periodista estrella del canal más visto, bueno, se mete sin permiso en la habitación, en la cocina, en el living de cada uno de los ciudadanos y baja un discurso que en realidad lo negocian con los dueños de los canales, ¿no es cierto?